Bueno, vamos a recordar sobre lo de las primeras escuelas económicas que se dieron en América y en Europa a lo largo del siglo XIX, XX y XXI. La primera escuela que se dio fue la fisiocracia, que surge como reacción al mercantilismo en el siglo XVIII en Francia. Fue propuesta por François Quesnay, Anne Robert, Jacques Turgot, Víctor Requetti de Mirabeau y Marcy de Riveri, que son sus representantes. Como vemos, rechaza la acumulación de dinero como riqueza, considerando que la única fuente de riqueza es la naturaleza, especialmente a través de la agricultura. Esto se dio a través al inicio del mercantilismo, al inicio unos años antes de lo que fue conocido como la Revolución Industrial. Después de esto se dio la escuela liberal o clásica, que fue propuesta por Adam Smith en 1776. Él tenía como pensamiento que la teoría del valor basada en la cantidad de trabajo necesario para producir un bien defendía la libertad de producción y mercado, y había algo que él conocía como la mano invisible, que era la que regulaba el mercado, abogando a la no intervención estatal. Y fue una base teórica para la revolución industrial que se dio en Gran Bretaña, como sabemos, en el siglo XVIII. Después de esto se dio la escuela marxista, que ya fue una escuela más opositora. Esta surge en el siglo XIX como crítica al capitalismo durante la revolución industrial. Él tuvo pensamientos de materialismo dialéctico, de alineación, plusvalía, lucha de clases, dictadura del proletariado, y fue ideado por Karl Marx y Friedrich Engels. ¿Qué es lo que hacía la escuela marxista? La escuela marxista se oponía a esa especie de explotación que daban las industrias, daba el empresario en contra del proletariado o el pueblo. De aquí se dio la escuela neoclasista, que se desarrolla a pesar de la expansión de la crítica marxista en Europa. O sea, de que a pesar de que ya los marxistas se estaban oponiendo a la explotación, surge la escuela neoclásica a pesar de esto y se enfoca en la utilidad marginal, en el equilibrio del consumidor y la empresa, defiende el libre juego de oferta y demanda, el libre comercio internacional y que establece que hay una mínima intervención estatal. Fue propuesta por Karl Menger y Alfred Marshall. De aquí viene la escuela del keynesianismo. Esta surgió a partir de lo que conocemos como la Gran Depresión en 1929 y fue enfocado en el análisis de la demanda de bienes de consumo. Además, abogaba por políticas monetarias y fiscales para regular las fluctuaciones en la demanda y combatir crisis y recesiones. Fue propuesta principalmente por John Maynard Keynes, por Paul Krugman y Joseph Stiglitz. De aquí viene la escuela de Chicago, que se dio en la Universidad de Chicago en el siglo XX y fue partidaria del libre mercado dentro de un régimen monetario definido por el Estado. Fue propuesto por George Stigler y Milton Friedman. También apoyaba al monetarismo, donde la cantidad de dinero disponible es el elemento determinante de la economía. Y fue la base teórica para que se establezca el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en las décadas de 1980 y 1990. De aquí en nuestra región se dio el estructuralismo latinoamericano, que se desarrolló en Latinoamérica después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de 1945 se dio esta escuela económica y se basaba en una planificación estatal de la economía, financiamiento a sectores productivos, el estímulo a exportaciones, barreras arancelarias, producciones estatales en sectores claves y la industrialización sustitutiva de importaciones. ¿Qué sucede con esto? De que acá en Latinoamérica no se estaba, mientras el resto del planeta se estaba progresando a nivel económico, aquí en Latinoamérica no se estaba dando eso. Después de esto se dio el conocido como neoliberalismo, que fue un modelo económico basado en teorías liberales clásicas,
deriva de las ideas de la Escuela de Chicago que estamos viendo aquí, y sus principales precursores fue Milton Friedman y Friedrich August von Hayek. Este establecía de que había un libre mercado sin regulaciones estatales, la privatización del sector público, el fortalecimiento de las economías nacionales para la globalización y decisiones impuestas por organismos internacionales en casos de crisis. Es lo que pasó en nuestro país. Y a continuación vamos a ver un mapa de América donde nos explica cómo llegó el neoliberalismo a radicar en cada país, llevándolo a tal punto de crisis, porque hacía que el, el, la intervención estatal tenía que ser más importante que la intervención social. Todos los recursos públicos eran pasados a carácter privado, tenías que pagar por los derechos que por ley tenías. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos lo adoptó el presidente Ronald Reagan. Aquí lo vemos, Ronald Reagan, Estados Unidos. En México, Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón. En Colombia, César Gaviria, Álvaro Uribe. En Venezuela, Carlos Andrés Pérez. En Brasil tenemos a Fernando Collor de Mello, Fernando Enrique Cardoso. En Bolivia, a Víctor Paz Esteroso. Paraguay, a Juan Carlos Guasmosi. En Uruguay, a Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti. En Argentina, Carlos Méndez, Fernando de la Rúa. En Chile, que es un caso especial. ¿Por qué? Porque ahí sí funcionó el neoliberalismo. El detalle fue que en Chile, durante la época de Augusto Pinochet, que fue una dictadura que duró varios años, se vulneraron muchos derechos humanos, pero a su vez se dio un realce a la economía a la economía chilena. En Perú tenemos a Alberto Fujimori, que fue uno de los personajes principales cuando se firmó el tratado de paz definitiva con nuestro país vecino de Perú. Y llegamos a Ecuador con su principal representante del neoliberalismo, que fue el presidente Yamil Maguad Wit, que recordemos que fue el presidente que trajo la dolarización al país. También fue el presidente donde se dio la época conocida como el feriado bancario. Pero pongamos el neoliberalismo como una causa. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI es una obra de Heinz Dietrich Stephan que fue popularizado por el presidente izquierdista de Venezuela, Hugo Chávez, que es la persona que estamos viendo aquí al fondo, y que lo mencionó por primera vez en un discurso el 30 de enero del 2005 en el quinto foro de social mundial. ¿Qué sucede con esto? Que, bueno, como vemos, las causas del socialismo del siglo XXI fue la crisis del capitalismo durante el siglo XX, el fracaso del modelo socialista de la Unión Soviética, la aplicación del neoliberalismo, como vimos en los países, y la consecuencia de pauperación de la calidad de vida de las clases populares. Es decir, de que el neoliberalismo, como estamos viendo, el liberalismo lo que hizo fue de que vulneró muchos derechos humanos, privatizó muchos derechos que por ser derechos universales fueron vulnerados, y por eso se habla de una depauperación de la calidad de vida de las clases populares. A raíz de esto, como vemos, a partir del año 2000 es cuando comienzan a surgir países con pensamiento socialista de izquierda. Tenemos en Bolivia Evo Morales, tenemos en Perú Alan Castro, en Ecuador Rafael Correa, en Venezuela tenemos a Hugo Chávez, después Nicolás Maduro, en Argentina tenemos a Cristina Fernández, en Chile tuvimos a Michelle Bachelet, en Brasil tenemos a Duda da Silva, y así se dieron diferentes tipos de presidentes que evocaron este socialismo del siglo XXI, a la cual Hugo Chávez la llamó como una democracia revolucionaria, que después fue conocido como Revolución Bolivariana, y en Ecuador fue conocida como la Revolución Ciudadana.